Buenas noches, estimado licenciado John Fremio Rosado, Universidad Internacional del Ecuador. Voy a realizar una presentación de la materia de valoración de empresas, donde revisaremos lo siguiente. Tenemos una pequeña introducción donde nos hace referencia a que la valoración de empresas corresponde a un trabajo que requiere conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para aproximar un rango de valores dentro de una empresa, la cual existe la mayor probabilidad de que se encuentre el valor de una empresa en marcha. Como ejemplo tenemos que la metodología que utilizan existen varias, las cuales tienen como respectivas ventajas y desventajas que al utilizarse en la valoración de un negocio o información puede ser adecuadamente analizada y evaluada. Permite alcanzar un rango de valores para acotar el valor de la empresa en estudio, es decir, permite tomar varios casos en práctica para lograr establecer lo que es una correcta valoración de empresas. Dentro de la definición, contamos que la valoración de empresas desde el punto de vista de lo tangible e intangible aporta un valor incalculable que solo por medio del conocimiento propio del negocio y sus acciones en el mercado donde se desenvuelve lo hacen crecer en virtud, lo que depende en sí del conocimiento de cada una de las personas que realizan la valoración para determinar el correcto valor. Hacemos referencia a los métodos de valoración. Dentro de los métodos de valoración tenemos que los métodos de valoración son de una estrategia que se utiliza sea en una empresa propia o ajena. Es un ejercicio delicado y también crucial en el mundo de la inversión. Calcular el valor de tu negocio no es fácil, de la misma manera que tampoco es sencillo determinar el valor económico de cualquier bien tangible o servicio. Hacemos referencia dentro de la valoración de empresas al flujo de caja libre y al flujo a través del valor económico agregado, denominado EVA. En el caso de flujo de caja libre tenemos dos conceptos, que es a través del costo promedio de capital o WACC o a través del valor presente APV. Dentro del flujo de caja libre, como concepto general determinamos que corresponden a los flujos de caja que deja una operación después de apropiar los recursos que se necesitan para la inversión. Este flujo de caja sirve para atender los pagos a los proveedores del capital de la empresa, acreedores financieros y socios. Como podemos ver en el ejemplo, consideramos lo que es un ingreso operacional, los costos y gastos operacionales, determinando así una utilidad operativa. Esto menos los impuestos, tenemos como resultado la utilidad operativa después de impuestos, más o menos una reinversión, más o menos el movimiento de caja, de capital de trabajo neto operativo, denominado con las letras KTNO, más o menos flujo de inversión o de reposición de activos denominados CAPEX, menos depreciaciones, amortizaciones e impuestos. De tal manera llegamos a obtener un flujo de caja libre. Para entender de mejor manera el concepto, revisaremos lo que es el promedio ponderado de capital, denominado por la letra CPPC. A estos se los conoce como los flujos de caja que deja la operación después de apropiar los recursos que se necesitan para la inversión. Este flujo de caja sirve para atender a los pagos a los proveedores, entre otras obligaciones. Se conoce por sus siglas WACC como la tasa de descuento con las que los flujos de caja libre futuros se expresan en valor presente dentro del proceso de valoración o evaluación financiera de una empresa. Presentamos una fórmula o un ejemplo de fórmula con la cual podríamos determinar de manera paulatina el costo promedio ponderado de capital. La fórmula está compuesta de costo promedio de capital por WE
por KE. Básicamente es una fórmula de aplicación con los cálculos o los valores que nosotros tengamos para realizar la valoración de la empresa. Como otro punto tenemos el valor económico agregado, o lo que se le denomina EVA con sus siglas. Existen otros métodos de valoración, como el que estamos mencionando actualmente, que es EVA, que sus siglas denominan Economic Value Added, que es un beneficio antes del interés menos el valor contable de la empresa multiplicado por el costo promedio de los recursos. El EVA se calcula con la siguiente fórmula referencial. EVA considerado con pasivos financieros patrimonio por el costo promedio de capital, como lo habíamos mencionado en el material anterior. La valoración de la empresa por el método de EVA debe tener el mismo resultado que utilizando el método de flujo de caja libre, es decir, que básicamente los dos deberían obtener el mismo resultado. El método de EVA provee información sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas por el flujo de caja libre. Como podemos ver en el ejemplo, presentamos 3 años referenciales donde determinamos el valor económico agregado en el 2009, 2010 y 2011. La variación que existe de un año a otro, la utilidad neta con la aplicación del método de cálculo EVA, la variación de la utilidad neta de igual manera considerando la variación EVA y los porcentajes CA de cada uno de los años, donde podemos determinar de acuerdo al ejemplo que en el 2011 tenemos una disminución tanto en la utilidad como en utilidad neta. Aquí presento lo que es un ejemplo de caja libre, el método de cálculo. Cabe indicar que tomamos referencias de muchos años, pero con la referencia de que son datos proyectados, es decir, una aproximación a lo que serían las ventas reales de cada uno de estos años, la utilidad proyectada en algunos casos tomado de los estados financieros y lo que se espera obtener en años futuros, como es el caso del ejemplo hasta el 2020. A esto le restamos los impuestos, como mencioné, podemos considerar la información de los estados financieros de los años los cuales ya los tenemos y realizar una proyección o aproximación de lo que se podría pagar de impuestos en los siguientes años. Es ahí donde terminamos la utilidad después de impuestos. De igual forma, aplicando la fórmula de ventas menos la utilidad operacional y los impuestos, determinamos lo que es la utilidad después de impuestos para todos los años de manera proyectada como indicamos en el ejemplo. A esto realizamos una resta que puede ser en más o en menos de reinversión. De igual forma podemos aplicarlo con un porcentaje o de acuerdo a las características propias de la empresa para obtener el flujo de caja libre, que para el ejemplo tenemos los siguientes valores. Cabe indicar o recalcar que estos datos son de manera proyectada. Por otro lado, presento un ejemplo de cálculo de valor económico agregado. En este caso consideramos la proyección de 3 años, donde EVA en el 2009 empieza con un valor negativo que no es igual o se aplica de diferente manera en el año 2010 y 2011. La variación de EVA en el primer año, en base a su proyección, sigue siendo de manera negativa, lo que no ocurre en el año 2010 y en el año 2011. De igual manera, determinamos una utilidad neta en los 3 años, donde es de manera positiva. Y aquí tenemos las variaciones de un año a otro. Esa sería mi contribución en cuanto a la materia de valoración de empresas y el cálculo con EVA o otros métodos de valoración. Muchas gracias.